Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Este episodio que vais a escuchar a continuación era una simple prueba, así que es muy diferente al resto de podcasts. Y aquí le explicaba a mi amigo Rob el libro Armas, Gérmenes y Acero, que es un libro buenísimo. Y si habéis empezado a escuchar el podcast por este capítulo, os recomiendo que empecéis mejor por los últimos o por el que os llame la atención, ya que no hay un orden y cada podcast es diferente, de libros muy buenos, pero a la vez de temáticas súper diversas. Y bueno, espero que disfrutéis esta prueba piloto. No one knows what it's like to be the bad man. Muy bueno. De hecho, Sapiens se basa, entre otros libros, en este. 30% de Es una Sapiens lo de la comenta. bibliografía. Sí. Este libro es anterior y dice muchas cosas que ya las sabía de Sapiens. Habla de las sociedades, cómo evolucionaron hace 10.000, 13.000 años. Y por qué evolucionaron unas de una forma, unas de otra, ¿no? Porque en algunos continentes aún estaban en cazadores-recolectores, otros agricultores. ¿Por qué los europeos llegaron a América y la conquistaron y no Sí. fue al revés? ¿Por qué no vinieron ellos Sí. a Europa y conquistaron, no? Pues con esa inocente pregunta, pues explica pues cómo ha evolucionado los diferentes grupos sociales. Desarrollo tecnológico y del comercio, ¿no? Supongo, ¿no? Mm. Seguro que muy interesante, ¿no? De leer. Sí, está muy bien y explica muchísimas cosas que no sabía. Como por ejemplo, un grupo más mayoritario, agricultores, que estaban en el sur de China, fueron a Indonesia, incluso a Nueva Guinea, pero estoy hablando de hace 10.000 años, puede ser tranquilamente. Cómo desplazaron a los cazadores-recolectores. No es que los cazadores-recolectores se volvieran agricultores, no, es que el otro grupo que eran agricultores desplazaron a estos, porque eran más gente. Porque si eres agricultor, pues puedes tener más hijos. Si eres un cazador, no puedes tener 4 hijos y llevándotelos de un sitio a otro. En cambio, si eres agricultor y estás establecido, puedes tener un hijo cada año, ¿sabes? Y si tienes animales domésticos, puedes dejar de amamantar antes a tus hijos. Entonces puedes tener más hijos. Al ser agricultor, pues también puedes acumular, ¿no? Comida. Claro. Y entonces, pues, los grupos que se adaptaban a la agricultura, que la descubrían, pues eran los que avanzaban y no solo en su territorio, sino en otros. En Nueva Guinea pasa porque el autor, el Jared Diamond, es americano, es estadounidense, pero está muchos años en Nueva Guinea, ¿no? Estudiando un poco todo ahí. Mejores sitios para estudiar las diferencias de la humanidad, de las tribus. Y en las montañas de Nueva Guinea las personas son muy diferentes físicamente y de raza que las del mar, las de la costa. O sea, son como dos tribus, dos razas totalmente diferentes, porque no llegaron a las montañas, porque en las montañas no podían llegar a la agricultura, porque era mucho más difícil, y entonces un grupo y el otro se quedaron cada uno en un territorio, ¿sabes? Unos invadieron, pero no invadieron toda Nueva Guinea, ¿sabes? Invadieron Indonesia, pero solo la costa, por así decirlo. Y los ves y son muy diferentes. Sí, o sea, hay factores biológicos, ¿no? Que influyen mucho y luego la competitividad, ¿no? El juego de la competitividad. Realmente lo que dice el autor es que no hay factores biológicos. O sea, no es eso que se creía de... O sea, biológicos no es la palabra. Más que biológicos quería decir ambientales. Sí. No, porque precisamente el autor dice eso, ¿no? El tema de biológico se ha querido mucho tiempo, y mucha gente lo cree, los japoneses lo dicen abiertamente, que ellos son una raza superior, por ejemplo, los japoneses lo siguen diciendo hoy en día y además lo dicen en público. Aparte del mundo, sobre todo el mundo occidental, mucha gente lo piensa pero se lo calla, ¿no? En plan, mi raza es superior, Sí. o los blancos son más inteligentes, los negros físicamente son más portentosos, y entonces Jared Diamond, el autor, debate eso de forma muy buena, porque no es una razón de que estén más desarrollados algunos países, Europa, Estados Unidos, etcétera, y habla que es por las otras razones, por la geografía, por el clima. Que de hecho, por ejemplo, lo lógico sería al revés. Por ejemplo, Australia, ¿no? Las tribus de Australia son más inteligentes que los europeos. De media, estamos hablando. Y dices, ¿por qué? Porque
tienen que sobrevivir, Claro, ¿entiendes? adaptación al medio, ¿no? Entonces, los más inteligentes son los que siguen vivos. O sea, llevan muchos miles más de años, ¿sabes? Que los europeos ya llevamos unos cuantos años, unos cuantos siglos, que ya no tenemos que utilizar tanto la inteligencia para sobrevivir. Claro, Que o ya sea no hay que tanta quizá selección como... natural. Y en Mm. cambio allí sí. Porque Entonces, somos más óptimos como sociedad, ¿no? Sí, sí, la propia sociedad sociedad cooperativa, ¿no? Que nos protege cooperativa, ya. que Sociedad. cooperan unos individuos con otros y protege un poco más a los más débiles, ¿no? Entonces no hay, claro, esa selección, ¿no? Sí, Del mejor, del más listo, no hay tanta presión. y en cambio en sitios sí que hay, claro. Mm. Entonces sobreviven los más fuertes y los niños no están todo el día viendo la tele y con los videojuegos, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, ¿sabes? Como que debate todo esto, ¿sabes? De por qué no son razones biológicas. Explica, pues, porque América está dividido geográficamente, tiene dos grandes barreras, Norteamérica y luego en Sudamérica geográficas, y entonces cuando se descubría la agricultura o se domesticaba un animal, no llegaba a toda América, ¿sabes a lo que me refiero? O Vale. sea, se domesticaban las llamas, bueno, las llamas no, las otras, el otro animal, no llegó a toda América, Claro, o por sea que ejemplo, hay, por ejemplo, un desarrollo, una innovación en un punto, otro en otro, pero no conectaban, no se conecta una con la otra ahí. no Por eso conectaban. es más lento, ¿no? El progreso es... Mucho más lento y además al ser el eje norte-sur en vez de Eurasia, que es este-oeste, el clima es muy diferente. Entonces, cuando averiguaban la Vale. agricultura, cuando por fin adaptaban una planta salvaje, Menos eh, exportable, ¿no? exacto, porque el clima era muy diferente de un sitio a otro. Entonces se Claro. perdía. Que en el desierto, montañas, no había una conexión. En cambio, en Eurasia sí que hay Sí, el clima. De cerca hecho, de... mucha agricultura te sorprendería de dónde surgió. Por ejemplo, el trigo. Mira, te lo voy a ver si lo adivinas. El trigo y los guisantes. ¿Dónde surgió inicialmente? ¿Dónde se empezó a transformar de salvaje a realmente... en Asia, por ejemplo. Sí, sudeste asiático. Sudeste asiático. Del sudeste asiático. Ahí nació. Y ahí nacieron las ovejas y las cabras también. O sea, ahí se domesticaron. Se- Y llegó a toda Europa. exacto. Bueno, realmente llegó al creciente fértil primero. Vale. Irak, Irán, ¿sabes? El centro, Sí, donde nacieron las civilizaciones. sí, sí. ¿Vale? Hace, no sé, Mesopotamia, ¿no? todo esto, exacto. Llegó Sí. allí y luego allí luego apareció Europa. Pero Europa hace 4 días que... Sí, sí. Primero fue Creciente Fértil y China. Fueron los dos sitios. El arroz y el mijo, por ejemplo, surgieron y el cerdo de forma aislada. O sea, allí y el sudeste asiático. Primero el sudeste asiático y luego en China. Fue donde se originó un poco las civilizaciones. Miles de años después, pues ya Europa. Interesante. Sí, de hecho el Jared Diamond tiene otro libro más famoso que es posterior, que es El colapso de las civilizaciones. A lo mejor te Ah, suena. Ese es el más famoso, que lo escribió después de este. Y no, está muy bien. También el libro, a ver, se llama Armas, Gérmenes y Acero. Las tres cosas que tenían los europeos cuando llegaron a América y que fueron las principales por las que conquistaron. Sí, bueno, están en toda América. Como un dato que está muy bien. Cuando siempre se había dicho que los indios norteamericanos eran como 1 millón, 2 millones, todo Norteamérica. Que eran 4 contados, 4 gatos, que eran indios, pero que estaban por ahí. Estudios posteriores y excavaciones han visto que no, eran 20 millones. Pero cuando empezaron los primeros asentamientos, ya se habían muerto 19 millones. El 95% de los sí. indios Por en, gérmenes que traíamos. iban mucho más rápido los gérmenes que los propios europeos. Y entonces, cuando llegó Pizarro a México, estaban en crisis, porque Ya. porque hay una pandemia y hay pandemia de las buenas. Y entonces, claro, eso pues hizo también mucho más fácil la Claro. conquista. No es lo mismo atacar a una civilización en plena apoteosis, ¿no? Que en En una crisis crisis. que... Sí. Sí, llegaron además con caballos, que no sabían lo que eran los caballos, porque los caballos son los aves de Sapiens, que aparece también. Los caballos no existían en América. Hacía miles de años habían existido de forma salvaje y se los cargaron a todos, los extinguieron. Entonces no había caballos domesticados en América. Entonces llegaron con los caballos, con las armas, y encima un montón de gente muriéndose. Y supieron secuestrar al rey de los aztecas. Ya estaban en crisis, algunos se pensaban que eran dioses, los caballos eran una cosa nueva para ellos, pero bueno, luego eso se adaptaron
las películas es lo típico de los indios con caballos y escopetas, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y ellos no Sí, sí. tenían eso. Ujú. Ellos se adaptaron. Es otra teoría que se suele decir. No, es que los otros pueblos son muy tradicionales. No, es que este pueblo no evoluciona, no se desarrolla, este país, no sé por qué es muy tradicional. No, se vio ahí. O por ejemplo, los indios, hubo un indio que era un herrero que ellos no tenían escrituras, tenían idioma, pero no tenían escritura. Pero él vio a los ingleses, vio unas hojas, o sea, unos papeles escritos, y con esa hoja, sin saber leer y sin nada, se transcribió su idioma al escrito. Se inventó las letras, les dio otras letras no son, la pronunciación es diferente, o sea, se inventó en escrito me refiero. Y entonces empezaron a comunicarse. Muy heavy. Sí que cuando nos enfrentamos a un avance, vemos algo que puede mejorar nuestro estilo de vida, nuestras condiciones, pues Claro. lo incorporamos, ¿no? Sí, De forma natural, ¿no? sí, y los que no lo hacen no sobreviven. O Ahí está. sea, también se veía eso, como había, en Norteamérica había muchas tribus, ¿vale? No estaba unido. Eso también fue uno de los factores que hizo su derrota. Claro. Pero las tribus que sí se adaptaron, que robaron los caballos y los supieron domesticar, las escopetas, etcétera, esas tribus conquistaron las otras tribus. Y al final, en los últimos años, era una tribu sola. O sea, una tribu había conquistado, por así decirlo, o se habían unido todas las tribus. Ya, que habían estado todas. Y al final, en los últimos años, se unieron todas las tribus. Sí, sí, sí. Y mira, esto que hablamos de los guisantes y de sudeste asiático, eso también es muy curioso. Que los guisantes salvajes vaina, cuando crece, está cerrada, ¿no? Y Sí. entonces se cae. ¿Qué sentido tiene para reproducirse? Ninguno, porque se pudren y se caen. Pero los guisantes salvajes, cuando la vaina ya está madura, tienen un gen que hace que explote. Y entonces todas las Ah, semillas vale. se propagan. Las que se domesticaron eran justo las que tenían ese fallo genético. O sea, la mayoría no tenía el fallo, pero las pocas que tenían ese fallo fueron las que fueron pillando esas semillas y ahora las vainas no explotan, como muchos frutos secos que eran súper amargos y ahora cada vez son más dulces comparado al... Porque se seleccionan aquellos que son dulces o... Exacto, y a base de miles de años, al final, y muchos son tóxicos o eran tóxicos, salvajes, y se han ido seleccionando, los niños sobre todo se comían los que eran más dulces y poco a poco los que tenían un fallo genético realmente, no los... O Una comparas... mutación, ¿no? Que puede ser perjudicial para la que tal en estado Sí, libre, ¿no? que no Salvaje, tiene ningún pero sentido, sí. claro, pero sí que es beneficioso para nosotros, ¿no? Entonces, como nosotros somos agricultores y podemos cultivar esa modificación, pues al final eso es lo que... Poco a poco se iban seleccionando hasta que al final, a base de miles de años, ya compensaba, no se pasó de la agricultura de un día al otro, no, eran Claro. cazadores recolectores y empezaron un poco la agricultura. Y entonces cada vez, pues como la agricultura daba más alimentos, era más eficiente, pues cada vez se pasaron más a la agricultura. Es simplemente eso. Y Claro, al que, final lo que menos gasto energético tuviese. claro, exacto, pero no, al principio no salía a cuenta, le salía más a cuenta, ¿sabes? En Japón, por ejemplo, porque hay un capítulo de los últimos, Japón tenía, después del deshielo, le cambió el clima y todo a favor. Tuvo muchos, muchos, muchos años que los agricultores que estaban en Corea eran pobres comparado a los cazadores recolectores de Japón, porque tenían tanta diversidad, ¿sabes? De animales, la pesca, que no les salía a cuenta ser agricultores. Entonces, depende de la zona. Exacto, También sí. es la especialización, ¿no? A lo mejor puede haber aldeas o países o que se Sí, decantasen sí, más sí. por la caza, ¿no? Y otros por la agricultura y se intercambiaran. Hace miles de años que se hace eso. Se Claro. piensa que todo, ¿sabes? Que todo el mundo cazaba, todo el mundo recolectaba, pero no es así. Se vio que había una aldea en Nueva Guinea que llegaron a una isla y toda la isla estaba con cabañas y cabañas de 2 pisos y no había nada más. Tú dices, una isla sin agricultura, sin nada más. No, no, era una isla que solo se dedicaban a hacer cerámica. Entonces, por eso eran 2 pisos y por eso no había agricultura, no tenían nada. Ni cazaban, ni tenían barcas, todos tenían barcas y se dedicaba a eso. Y eso hace miles de años. Dedicaban a la cerámica. Mira, tengo aquí apuntado que porque esto no lo quería. Los gérmenes, ¿no? Lo que hablamos de los gérmenes, ¿no? Nos dices, pero ¿por qué cuando llegaron los europeos no se murieron también de los gérmenes que había en América? Pero todo lo que trajeron los europeos, la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste, todos esos. O sea, no es que trajeran una enfermedad. Y con seres humanos que no habían pasado ninguno de ellos.
Los europeos y los Y que asiáticos había llevaban miles de años ya haciendo las defensas y habiendo y sin evolucionado embargo, claro, había menos enfermedades, menos virus, menos habían bacterias, menos. Y eso porque la mayoría menos. de virus, todos estos virus que te he dicho, vienen de los animales. Y en Eurasia estaban todos los animales. Está la vaca, el cerdo, la oveja, Vale, casi todos los animales importantes domésticos están en Eurasia y fueron domesticados en Eurasia. En cambio, otro de los factores que hizo que hubiera menos población y que fueran menos fuertes es que en América no había casi animales domesticados. No había cerdos, no había vacas, no había ovejas, no había cabras. Eso es otra de las razones porque aún había muchos cazadores recolectores. Es base para vale, la agricultura, también es básico tener animales. Se claro, necesitan para arar, para todo y para la proteína de los animales. Y entonces esa es otra de las razones, porque los animales que había en América no eran domesticables. O sea, hoy en vale. día aún no se han domesticado. Y pasa lo mismo en África. En África donde hay más animales, ¿no? La gente va a safaris. Un animal para domesticar tiene que tener muchas características. O sea, son muy pocos los que pueden tener. Un tipo de animal que es en manada, en grupo, no Sí, un animal solitario, porque entonces no puede vivir con humanos. Y gregario, que haya un líder. El macho alfa es el ser humano, pero hay muchos sí. animales que no, que viven solos. O tienen hábitos de reproducción muy establecidos y que no se pueden cambiar. Por ejemplo, muchos animales necesitan kilómetros y kilómetros para reproducirse. Vale. Si encierras a una llama, se mueren de pena y ya no pueden reproducirse. Se suman muchas cosas. Y que no sean demasiado grandes, porque entonces, claro, pues matan al ser humano también. Son muchas características. Muy interesante, la verdad. Habla también, mira, hay un mito también que en los países o en las zonas de más frío la gente sale más Sí, tecnología. Echa para atrás, con muchos ejemplos. En América, donde estaban más desarrollados, donde se inventó la escritura de cero, porque solo hay 2 sitios donde se ha demostrado que se ha originado la escritura de cero. En China no está demostrado y en Egipto tampoco, porque surgió en el creciente fértil y de ahí hay muchas sospechas que como había mucho intercambio comercial, pues lo mismo que pasó como con el indio este que vio la página, pues lo mismo. O sea, es inspiración, no es de cero, no partió de cero. Entonces los únicos 2 sitios fueron el creciente fértil, que de frío no tiene nada, sur de México. Fueron los 2 sitios del mundo donde se inventó por la escritura. La agricultura no apareció en sitios fríos precisamente. La rueda, la metalurgia, son todas estas tecnologías, invenciones, son todo de sitios calurosos. No es tan sencillo. Silicon Valley tampoco está en un sitio muy frío que digamos, ¿no? Son más otros factores. La densidad poblacional, incentivos, etcétera. interesante. Pillas África y miras el PIB per cápita de los países y ves que los países más pobres de África son justamente todos los que están en el centro, que no tienen río ni tienen mar. Y pillas Sudamérica y es parecido. Más pobre es Bolivia, que no tiene mar. El clima y de la agricultura. El clima y la agricultura. Sí, en los sitios Porque tropicales es más difícil. La agricultura es mucho más difícil. Y entonces hay menos población, se suman y también como hay menos agricultura, siempre ha habido menos población, no ha habido grandes estados, no ha habido tampoco esa tradición de intercambio tan grande, mercantil. Y también en zonas tropicales hay enfermedades como la malaria que hacen que no se pueda tampoco haber tanta densidad de población. Por eso muchos europeos intentaron conquistar algunas partes de África y no pudieron porque se morían por las enfermedades por la malaria. Lo mismo pasaba en Nueva Guinea. Por eso también lo que te decía antes, aparte de la agricultura y esa dificultad, estas enfermedades también jugaron en contra de los europeos, ¿no? Cuando fueron a América jugaron a su favor, pero cuando fueron a África y algunos países de Asia no hay blancos por eso, por las enfermedades de los países tropicales y porque no están adaptados. Sí. Qué interesante. Y hasta aquí el podcast piloto de Charlando con Libros. Espero que hayáis disfrutado de esta charla explicándole a Rob el pedazo de libro, el cual os recomiendo mucho de leer, y hasta la próxima. Behind blue eyes